Hola chicos, buenos días. No sé si me escucháis. A ver que funcione todo bien. Que saque el chat por aquí y lo vemos. ¿Me podéis escribir por el chat? ¿Me escucháis? A lo mejor la que no se escucho soy yo. A ver. Vale, sí se escucha. Vale, vale, perfecto. ¿Os importaría poneros un momentito? Veo que tenéis todos los micros quitados, que así mejor, porque así no se solapan las voces, pero que alguien lo active un momento a ver si os escucho a vosotros, más que nada porque si durante la reunión tenéis alguna duda o lo que sea y queréis activar el micro, para yo saber que os funcionan o que os escucho yo. ¿Alguien que lo active un momento y me diga un hola, por fin? Hola, Ah, muy bien, perfecto. ¿Quién ha sido? yo Esther. Es que aquí no lo veo, no lo sé. Esther Caballero. Vale, perfecto. Vale, pues nada, dejo por aquí el chat y vamos a empezar. Por eso que me interrumpáis cuando sea, ¿vale? Voy a intentar que esta reunión no sea súper larga, aún así sabéis que si en algún momento os tenéis que ir o lo que sea, o si queréis volver a recuperar la información, se está grabando la sesión, que todo el mundo lo sepa, os avisé en el correo. Y podéis volver a recuperar esta información. Lo dejaré subido este vídeo con un enlace a YouTube o como me digan los de TIC que sea más adecuado, ¿vale? O sea que tendréis todo esto para volver a consultarlo si lo necesitáis. Bueno, os comenté en el correo que para esta reunión, o sea que antes de esta reunión podíais ir consultando en Moodle la información que había colgada. Hay alguna información colgada más que la vamos a intentar ver hoy de manera muy general, como lo tenéis ahí por escrito, cada vez que igual si necesitáis recuperarla, podéis volver a Moodle y consultarla. Sabéis que a mí me tenéis para escribirme las dudas que sean, pero bueno, lo importante ahora es dejar establecido el punto de partida para que podáis comenzar, sobre todo con el TFG de infantil, ¿vale? Que es el que antes se entrega, porque luego el de primaria lo entregaréis en el segundo semestre, ¿vale? Ya sois la última hornada de Complutense y se os han conservado un poco todas las condiciones que se han venido realizando con Complutense en los años anteriores. Porque para la nueva oleada UPSA las cosas van a cambiar un poquito, pero con vosotros se mantienen, ¿vale? Entonces, os voy a compartir lo de Moodle para revisar un poco todo. Ya digo, me paráis cuando queráis, ¿eh? Os voy a compartir la pantalla y así podéis ver. Madre mía, qué jaleo hay aquí ahora. Bueno, podemos ver lo que os quiero enseñar. ¿Veis mi pantalla, verdad? Entiendo. Es que aquí con a ver si lo puedo reducir un poco. No puedo. Bueno, espero que la veáis. Bueno, estuvimos viendo, os estuve comentando que ya tenéis en Moodle aquí, bueno, el bienvenidos. Lo que viene aquí al principio de las fechas de apertura del cuestionario se abrirán en cuanto hay unas cositas del sistema de gestión que todavía hay que ajustar porque se ha quedado pillado cuando le hemos metido toda la información, entonces lo están resolviendo en TIC, pero vamos, que eso parece ser que en un par de días está. Cuando esté el cuestionario de todo lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Cuando esté el cuestionario listo, os enviaré un correo para que entréis al cuestionario lo antes posible, podáis seleccionar el eje temático, el tema, y se os pueda asignar profesor, ¿vale? Lo antes posible. A partir de ese momento, tanto por vuestra parte como por parte del profesor, llegará la información de quién ha sido asignado el alumno y el profesor. Y tanto el uno como el otro, en principio yo a los profesores les indico que se pongan en contacto con vosotros lo antes posible, pero por vuestra parte también podéis escribir, ya sabiendo quién es el profesor, podéis escribir al profesor para decirle, soy tu alumna de TFG, bueno, hablo en femenino siempre, ahí seguro que hay algún chico por aquí, pero como es la mayoría son chicas. Podéis poneros en contacto con el profesor y decirle, soy alumna, alumno TFG, nos ponemos en marcha, ¿vale? Porque ya digo, si habéis visto la guía de infantil, bueno, la infantil o la de primaria, da igual.
viene un apartado para los alumnos de doble grado y sabéis que el TFG de infantil se entrega en este primer semestre. Entonces, por eso hay que ponerse un poquito pronto con ello, ¿vale? Bueno, hay algunas cosas, todo esto lo tenéis oculto. Por favor, confirmadme por el chat que estáis viendo la pantalla, que si no, creo que estoy aquí hablando Sí, sola, ¿no veis? Sí, ¿no? sí, Vale, gracias. Es que justo nos hemos solapado. Todo esto lo tenéis oculto porque estas no son las fechas, ya digo, las fechas para rellenar el cuestionario indispensable de asignación de TFG serán la semana que viene, pero previamente yo os escribo un correo, ¿vale? Para deciros que ya está activo el cuestionario. Bueno, aquí tenéis las instrucciones para rellenar ese cuestionario, ¿vale? En el sistema de gestión. Las voy a abrir un momentito y nos vamos a centrar en vuestra parte. Tengo aquí como muchas cosas y no sé cómo reducirlas. Bueno, si me escribís por el chat si me habláis, incluso mejor, porque así no. ¿Esto cómo lo quito? ¿Esto no se puede quitar? Ocultar. Ahí estamos. Vale. Las instrucciones. En vuestro caso, no le hagáis mucho caso a esto del plazo, porque si no, seré yo pesada y os diré, oye, rellena el cuestionario ya, que hay que empezar ya, ¿vale? O sea que esto es sobre todo para el resto. Pasos imprescindibles. Realiza revisión de los ejes, que ya os comenté que los teníais en Moodle, o sea que a lo mejor supongo que ya habéis podido revisar un poquito los ejes. Sí que ha habido algún cambio con respecto al año pasado. El año pasado, yo no sé si habéis tenido contacto con algunos alumnos previos, pero había mucho más eje, mucho más concreto. Y este año hay ejes más globales, ¿vale? Hay ejes que, por ejemplo, en la parte que me toca a mí, hay un eje que es de lo que queráis hacer, pero relacionado con el ámbito de psicología. Hay otros ejes que es lo que queráis hacer, pero relacionado con el ámbito de la didáctica de la lengua, ¿vale? O sea que las didácticas están contempladas, psicología, pedagogía, o sea, está todo contemplado, pero de una manera más general. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Que una vez que se contextualice en ese gran eje vuestro interés, podáis quedar con el profesor y acordar con el profesor vuestro interés concreto dentro de ese eje y cómo va a ser la orientación de vuestro TFG. ¿Que no tenéis absolutamente ni idea de lo que hacer? Hombre, un cierto interés que lo quiero hacer sobre inglés, ¿vale? Algo de la didáctica del inglés. Sí, eso sí que lo necesitamos, que es lo que os pedimos que seleccionéis. Pero después, la concreción, porque hay que concretar un poquito más en el TFG, la concreción de vuestro trabajo personal, eso os sentáis con el profesor. Si tenéis la idea muy clara y el profesor entiende que es razonable, adelante. El trabajo es vuestro, ¿vale? Siempre tened esto en mente. Que no tenéis absolutamente ni idea y decís, yo sé que lo quiero hacer de inglés, algo relacionado con la didáctica del inglés, pero no tengo ni idea. Pues le pedís al profesor que vayáis contemplando diversas ideas hasta que lleguéis a materializar o concretar un poco algo que sea de vuestro interés, ¿vale? Pero la decisión última de lo que plasmáis en vuestro TFG es vuestra y la responsabilidad última también. El profesor va a estar para guiaros, para orientaros, para indicaros cosas que a lo mejor sí que no son TFG y ahí sí que el profesor se tiene que poner un poco más firme en el sentido de deciros, es que no cumple con los requisitos de un TFG y ahí sí que le tenéis que hacer caso, ¿vale? Pero en cuestiones de la orientación que le dais, de los apartados que incluís para justificar vuestro TFG, etcétera, todo lo que aparezca reflejado es responsabilidad y decisión vuestra. De hecho, después, cuando lo defendáis ante el tribunal, no va a estar ahí el profesor con vosotros para defenderlo con vosotros. Lo tenéis que defender vosotros y todo lo que aparezca ahí tenéis que estar seguros de lo que habéis puesto para poder justificarlo y poder razonarlo ante el tribunal, ¿vale? Conclusión, no pongáis en el TFG cosas
que no estéis seguros o convencidos de ponerlas, porque luego lo tenéis que defender. ¿Vale? Esto es una idea principal importante. Tampoco tengáis, no quiero meter miedo ni mucho menos, ¿vale? Pero hay veces que nos dejamos un poquito llevar más de la cuenta por cuestiones, ya no que nos diga a lo mejor un profesor, pero que nos diga a lo mejor un compañero o que nos diga alguien externo de lo que sea, lo incluimos, pero no sabemos bien a lo que se refiere o no sabemos bien por qué está ahí, o no nos encaja bien dentro de la estructura, de la coherencia del trabajo. Si no nos encaja, le tenemos que dar una vuelta, porque es un trabajo personal, o sea, es una responsabilidad personal, ¿vale? Bueno, hecho este inciso que yo creo que era importante, tenéis que hacer la revisión de los ejes, seleccionar aquel eje que cada uno tiene un numerito asociado y segunda parte sería entrar en el sistema de gestión y ir ordenando opción uno, opción 2, opción 3, todos los ejes por orden de preferencia de prioridad vuestra. Yo os diría que lo más normal es que todos vosotros, todas vosotras, tengáis la primera opción, ¿vale? Porque sois los primeros en elegir. Entonces, es altamente probable que la opción uno, la que os guste, la que os apetezca hacer para el TFG, sea la seleccionada, ¿vale? Altísimamente probable, yo diría en un porcentaje elevadísimo. En cuanto, mira, la información que viene aquí no le hagáis mucho caso porque todo lo que vais a ver empieza por 3, ¿vale? Y si empieza por 3 es que vale para las dos titulaciones. Así que todos los ejes van a aparecer os valen, ¿vale? Aquí están las particularidades de alumnos doble grado que sois vosotros. Podéis optar por hacer el TFG de infantil y de primaria del mismo eje, aunque son trabajos diferentes, pero dentro de del mismo marco, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo siempre de psicología, que es el mío, ¿vale? Que es el que os puedo orientar un poquito más. Dentro del marco de psicología, podéis hacer el TFG de infantil de psicología, pero ajustado a infantil, y el TFG de primaria, también de psicología, ajustado a primaria. Eso sería la opción uno, ¿vale? El mismo eje temático para los dos TFGs. En este caso, importante lo que está subrayado, ¿vale? Hay una casillita que la encontraréis en el sistema de gestión que pone, así lo indica como tal, el mismo eje temático y tenéis que marcar esa casilla porque ya automáticamente rellenáis un cuestionario, marcáis esa casilla y ya se sabe que habéis elegido el mismo eje para infantil y para primaria, ¿vale? Y Y a continuación, pues igual que una pregunta, Esther. sí, dime. Al ser el mismo eje temático, también sería el mismo profesor para los dos TFGs. No, no tiene por qué, porque dentro del mismo eje puede que haya diferentes profesores. Vale. Aún así, si hay alguien que tiene, yo os diría, como sois, entendedme bien, sois un poco los enchufados porque sois los que primero elegís. Si hay alguien que tiene especial, es que el profesor no lo vais o sea, solo vais a poder elegir eje. Entonces, el profesor no lo vais a saber hasta que no se asignen los ejes. Vale, Ya os iba gracias. a decir, si queréis que sea el mismo profesor, me lo decís, pero sin saberlo es un poco complicado decidir si se quiere el mismo profesor o no. Yo os diría que es mejor, aunque sea dentro del mismo eje, cambiar de profesor porque siempre va a tener riqueza y generalmente hay cambio de profesor, ¿vale? Aún así, si hay situaciones específicas, no por elegir profesor, porque eso no se va a poder hacer en ningún caso. Pero si hay alguien que especialmente quiere el mismo profesor, que me lo diga. Pero ya os digo sin saber quién será el profesor, porque no lo sabéis hasta que no se asigne el eje. ¿Vale? Generalmente intentamos que aunque sea el mismo eje, que tengan diferentes profesores para que os puedan dar una perspectiva diferente. Vale. Por tanto, los rellenáis igual. Si queréis diferente eje temático, aquí seguro que tenéis diferente profesor, ¿vale?
En caso de hacer un eje para infantil y otro para primaria, hay que rellenar esta parte que está subrayada importante. 2 cuestionarios. Un cuestionario para infantil y un cuestionario para primaria. ¿Vale? Igual hay que rellenar por orden de prioridad en infantil, por orden de prioridad en primaria. Aunque os he comentado que altísimamente probable es que os toque la primera opción que elegís, os voy a pedir igualmente que seleccionéis, o sea, que incluyáis en el cuestionario todos los ejes por orden de prioridad. Porque como no os toque el primero y solamente hayáis elegido el primero, se os asigna uno al azar. ¿Vale? Esto es importante también. El sistema le da vuelta a un bombo, lo hace automático, lo hace al azar el propio sistema. Pero si elegís varias opciones, siempre va a seguir vuestro orden, ¿vale? Entonces, aunque muy probablemente no lleguemos al eje número 10, por ejemplo, de vuestra prioridad, ponedlos todos, por fin, así nos evitamos problemas y sabéis bien qué orden habéis puesto y lo tenemos todo un poquito más controlado. ¿Vale? Pero ya digo que al ser los primeros en elegir, no creo que haya problema. A partir de aquí ya no hace falta que leáis porque esto es particularidades para otros alumnos de suspenso, ¿vale? Vuestro caso concreto, esta es la parte importante, las particularidades del doble grado. La tenéis, las instrucciones ya las podéis ver, que hasta ahora creo que no estaban abiertas porque quería revisar el documento y aún así hay que tocar alguna cosa más, pero bueno, con esta explicación ya os viene bien. Lo tenéis en Moodle este documento, ¿vale? Bueno, pues este documento importante que cuando podáis acceder, acordaos de esta información. También tenéis aquí un pequeño documento, lo podéis mirar en muchos sitios, pero sabéis que sobre todo en este trabajo, en este TFG, la normativa APA tiene que estar exquisita, ¿vale? No es un trabajo cualquiera, ahora lo veremos en la presentación, y es un trabajo, el primer trabajo gordo estrictamente académico formal, no sé cómo decirlo, es de lo más formal que se pide a nivel académico en la carrera. Entonces, normativa APA, que ya venís trillándola durante todos estos años, que ya se ha sido insistente en lo suficiente como para poder tener cierto bagaje con APA, aunque es complicadísima. Hacerlo bien, bien, 100% es muy, muy complicado hacer APA, ¿vale? Y somos conscientes, para nosotros también. Por eso tenéis aquí un pequeño documento para que, bueno, pues intentemos cometer los menores errores posibles. También vuestro profesor os puede ayudar, pero lo que sí que os pediría es que vosotros investiguéis cuando hay una web o un algo que no sabéis cómo se pone en formato APA, lo investiguéis antes de preguntar al profesor, ¿cómo pongo esto en formato APA? No, para eso tienes un documento o tienes información. Si tienes alguna duda de si esto estaba bien, o os voy a poner una de las exquisiteces de APA. Si esta coma tiene que estar aquí o tiene que ser un punto y no lo veis bien o no os queda claro, ahí sí que le preguntáis al profesor, esto no me queda claro si es una coma o es un punto, por ser un poco exquisita, ¿vale? Pero todo lo que es de normativa la podéis consultar. Aquí tenéis un resumen, un documento donde podéis ver esta normativa. Más abajo tenéis las guías docentes, infantil y primaria. Siempre hay una referencia, en ambas hay una referencia al doble grado, por el tema de los tiempos y demás. Pero tened en cuenta que en vuestro caso, que es especial, doble grado, el TFG de infantil se entrega en las fechas de enero y el TFG de primaria se entrega en las fechas de mayo. ¿Vale? Vale. ¿Alguien me dice algo? Hay una pregunta. Sí. Entonces, para elegir el TFG, elegimos ahora los dos. Y si quieres el mismo tema, tienes que usar los que tienen el número 3 en un cuestionario. Y si no, son dos cuestionarios, ¿no? Eso es. Vale, vale, gracias. Perfecto resumen, eso es, ¿vale? Ahora se eligen los Vale, dos, aunque el de primaria lo hagáis más tarde. vale, Eso es. vale. Vale, aquí tenéis los ejes. Lo voy a abrir un momentito para confirmar con vosotros. Qué chiquitito está.
Vale, aquí tenéis un segundito, ahora no puedo. Bueno, esto a lo mejor lo tenemos, ya habían tardado mucho en llamar. Vale, aquí tenéis todos los ejes que como veis son grandes ejes. Tenéis el descriptor, pero vamos, por el departamento, teología, psicología, más o menos se intuye de qué va y además ya estáis en quinto, o sea que sabéis bien a qué se dedica cada departamento. Incluso también sabéis qué profesores están dentro de según qué departamentos, o sea que podéis intuir qué profesores os pueden tocar. Es verdad que hay algunos departamentos que son más amplios, como por ejemplo psicología, que somos muchos, o pedagogía, que son muchos también, ¿vale? Pero hay algunos otros que ya sabéis perfectamente quién nos puede tocar. El número de eje son estos, que como veis en este caso es lo que os he dicho, todos van a iniciarse por el número 3. Y si se inicia por el número 3 es que vale tanto para infantil como para primaria. Os lo he especificado en la columna esta de titulación también, ¿vale? Educación infantil y educación primaria. El resto igual, ¿vale? Veis que empiezan por el número 3 y los dos últimos números son para indicar un número correlativo que corresponde a cada eje, o sea que tampoco tiene más historia, ¿vale? Todos empiezan por 3, por tanto, todos valen. No hay problema. Tenéis hasta 13 ejes diferentes. Solamente en el caso de pedagogía tenéis 2 ejes diferentes, ¿vale? Pero que igualmente tanto el uno como el otro valen para infantil y para primaria. ¿Vale? Aquí tenéis el título y sobre todo os va a aclarar mucho la descripción final. Esto de aquí, ni caso, porque ya os he dicho que 1 y 2 no hay en este caso. Vamos, que podéis elegir cualquiera de ellos. Pero Esther, otra cosa, perdona, ¿eh? Sí, sí, dime. Usamos, o sea, ahora solo elegimos eje, ¿no? Ahora elegís eje, eso es. Ah, Y en vale. cuanto elijáis eje, el sistema le da, funciona automáticamente, se os asigna el eje en función de la nota, ¿vale? Porque va en función del primero que elige es el que más nota tiene. Y luego Mm. van pasando todos. Pero aún así, os digo que del grupo de vosotros de doble grado, el que tiene menos nota de todos muy probablemente podrá tener opción a su primera prioridad, ¿vale? Al primer eje que haya elegido. Entonces, una vez que el bombo asigne ese eje, también se asigna automáticamente del bombo los profesores que hay asociados a ese eje. Y veréis Vale, al día siguiente o a los 2 días, ya veréis el eje que se os ha asignado y el profesor que os va a tutorizar. vale. ¿Vale? Y ahí es Mm. cuando os digo ya que os tenéis que poner en contacto el uno con el otro lo antes posible, sería lo suyo para que no se nos fuera el tiempo. Pero vamos, ahí os iba a decir, pobrecitos míos, hay tiempo de sobra. Claro, desde nuestra perspectiva hay tiempo de sobra, pero entiendo que vosotros estáis con otras historias, incluso alguno trabajará o situaciones personales que son complicadas. Por eso, aunque hay tiempo más que de sobra, pues hay veces que hay que planificar bien y organizar bien el tiempo. Eso os sentáis con el profesor y para intentar gestionarlo de la mejor manera posible. Vale, aquí tenéis algunos documentos, esta no la teníais activa, es un poquito antigua esta presentación, os debo confesar que no me gusta mucho, pero con eso de que intentar conservar las cosas, bueno, pues ya tiramos con esta, ahora os la presento, ¿vale? Y aquí tenéis algunos documentos de interés que son la plantilla de la portada del grado de infantil. Esta será la portada que usaréis para el primer TFG de infantil. Esta será la portada que usaréis para el TFG de primaria. ¿Vale? Vale, vamos a ver esta presentación de manera así rápida porque hay algunas cositas que son simplemente por recalcarlas, aunque las tengáis aquí, por dejar así establecido en qué consiste un TFG, no sé si lo presento así del todo. Bueno, como veis, bueno, me resulta un poquito antigua. TFG, como sabéis, trabajo obligatorio con el que se concluye, en este caso, los dos magisterios. Trabajo original e inédito, ¿vale? No deja de ser un trabajo vuestro. Otra vez recurro a lo que os he dicho al principio,
que es de vuestra responsabilidad y todo lo que esté ahí escrito tiene que ser genuino, vuestro. Es decir, que tenéis que generar una idea y a partir de esa idea empezar a realizar la búsqueda de información. Igual que os decía que es como el primer trabajo académico formal, formalísimo, por tanto no es un trabajo cualquiera de una asignatura. Lo que se pretende con el TFG es que incluya a lo mejor no todísimas las competencias que habéis ido desarrollando a lo largo de la carrera, pero sí un bagaje, una trayectoria de lo que ha sido la carrera para vosotros, ¿vale? Y tiene que concluir con una serie de competencias que son las que aparecen en la guía didáctica que reúna un poco la globalidad de toda la titulación. Es decir, que se tiene que palpar en un TFG que no es una cosa puntual de una cosita, sino que se reúnen, se integran muchas competencias que se han ido desarrollando a lo largo del año. Para eso el tutor os va a ayudar, ¿vale? Y nuestro campo de batalla, que es con el tema del plagio. No puede estar plagiado. El plagio puede surgir por trabajos previos vuestros, ¿vale? Incluso que a lo mejor tenéis, pero el plagio es un copia y pega literalmente. Si habéis estado desarrollando trabajos y utilizáis esa información para el TFG, perfecto, pero hay que darle una vuelta, ¿vale? No se puede copiar y pegar literalmente porque si está subido al Moodle vuestro trabajo, nos va a salir plagio, ¿vale? A nosotros tenemos, sabéis, la plataforma del Turnitin, donde ahí nos sale un porcentaje de plagio del trabajo. Es verdad que luego cada profesor va revisando dónde sale ese plagio y hay muchos puntos del trabajo que el programa detecta como plagiado, pero realmente no es así. Entonces el profesor va quitando ese porcentaje de plagio. Lo que es razonable que esté plagiado, entendedme bien, pero no es que esté plagiado como tal, porque a lo mejor encontráis una definición de la LOGSE, porque empezáis a mirar la revisión de la historia de educación, no sé qué, y metéis un párrafo tal cual de la ley. Eso el Turnitin lo va a registrar como plagiado, pero luego el profesor cuando lo revisa ve que es un párrafo que hay que ponerlo tal cual aparece en la ley, entonces ese porcentaje lo quita, ¿vale? Eso no se considera como plagio. Pero lo que sí que sea plagio, que es copiar y pegar de ideas de otros autores, entendemos que lo razonable, más o menos, está en torno 20-25%, ya sería complicado, ¿vale? A partir del 25, complicado. Por encima, ya digo, después de haber quitado todos los aspectos que consideramos que el programa ha dicho que está plagiado, pero realmente no es así. Entonces, bueno, pues se trata de que desde el principio intentéis no hacer copia y pega sin ningún sentido. Yo os diría que en general, como recomendación, no utilicéis demasiadas citas literales de autores. Estas que APA nos dice que se pueden usar, ¿eh? Estas que APA nos dice que aparezcan entrecomilladas o que aparezcan en cursiva en función de si es más de no sé cuántas palabras, no sé cuántas menos. Que siempre le deis vuestro toque distintivo. A partir de, si es una definición tal cual, esa no tiene tal, la ponéis tal cual. Pero si es ideas de no sé qué autor, siempre darle vuestro toque, ¿vale? Según fulanito tal, indica que este concepto, no sé qué, no sé cuál, que le deis vuestro toque de descripción para que sea, para que aparezca un porcentaje lo menor posible de plagio, ¿vale? ¿Qué es plagio? Incluir ideas, frases, lo que os he dicho, de autores de otros autores sin que estén citadas, ¿vale? Os va a dar la sensación, o al menos para algunos, de que vuestro trabajo estáis constantemente metiendo, según fulanito, entre paréntesis, Fernández 2017, estáis constantemente metiendo autores. Esto es un TFG, ¿vale? Es un, como digo, un trabajo muy académico y como académico que es, si cada vez que pones una idea que ha planteado otra persona, hay que citarla, hay que citar al autor, ¿vale? El autor y su año. No se puede decir afirmaciones, que puede ser una conclusión tuya final, sí, perfecto. Pero esto de, por ejemplo, la educación
porque es algo que a lo mejor se sepa así culturalmente ya ahora para todo el mundo. La educación emocional contribuye a generar un mayor bienestar y un mejor rendimiento académico. Se sabe a lo largo de los años, esa idea, aunque sepamos a día de hoy que es así, tenéis que buscar un referente que haya demostrado que eso es así, que la educación emocional contribuye a aumentar el rendimiento académico. Eso ha tenido que estar validado científicamente por alguien, ¿vale? O por muchos. Pues hay que ir a la fuente y decir que eso es así. Cada afirmación de ese tipo que se diga tiene que estar citada, ¿vale? Resumir o parafrasear las ideas, que es lo que os he dicho que utilicéis, pero como veis, sin citar. Siempre que esté citado, no hay problema, ¿vale? Utilizar citas o ideas de obras no publicadas, ¿vale? Igual, apuntes, trabajos, sin citar. O sea, todo lo que esté sin citar es plagio. ¿Qué no es plagio? Deducciones. Por ejemplo, cuando tenemos una queremos definir lo que sea. Definimos según fulanito, definimos según menganito, definimos tal y al final nosotros hacemos una conclusión final donde decimos, como vemos a lo largo de todas estas definiciones, el concepto tal ha ido evolucionando a lo largo de los años. Eso es una idea nuestra, ¿vale? A raíz de las definiciones de fulanito, menganito, tal. Eso no es plagio y lo podemos poner sin citar porque es una deducción, reflexión, comentario propio. ¿Vale? Esto sí se puede incluir. Lo que no debemos incluir en el TFG, y esto también ponerlo en mayúsculas y en rojo tal, son opiniones personales. Prohibidísimo en el TFG, ¿vale? Por tanto, de la misma manera, no es tan prohibitivo, pero en el TFG no debemos hablar tampoco en primera persona del singular, es decir, he realizado esta investigación o eh, cosas, o sea, hablar desde la primera persona del singular, ¿vale? Como yo. Si lo hacemos en primera persona del plural, bien, suele ser el tipo de redacción que se utiliza en estos trabajos. Por ejemplo, a lo largo de los años hemos visto que estas definiciones hacen tal, ese hemos como primera persona del plural, nosotros, suele ser como eso, como digo, como redactamos en un trabajo académico. También se puede poner el impersonal, es decir, se entiende a través de estas definiciones, ¿vale? Pero no se debe utilizar la primera persona del singular. Y opiniones personales prohibidas por completo, ¿vale? Siempre tiene que estar referenciado de algún autor. Y todo lo que pongamos es una propuesta o una idea de algo que ya, de otra persona citada, ¿vale? Vale, tiempo. Tengo esto por aquí en medio, pero bueno, lo veis, ¿no? Bueno, esto quizás es lo menos importante. Sabéis cuál es la carga lectiva. Este es el cálculo que más o menos se hace de las horas de trabajo que se ajustan al TFG. Tareas vuestras. Planificar el trabajo con el profesor. Esto será el primer punto. Cuando tengáis la sesión con él, os sentáis y empecéis a planificar tiempos, estructura, todo lo que os indique el profesor. Tutorías individuales o sesiones de trabajo. Esto es igual, acordar con el profesor. Habrá en ciertas ocasiones que necesitéis alguna tutoría individual, habrá en otras ocasiones que a lo mejor el profesor os cite en grupo para abordar temas que os incumban a todos, ¿vale? Aquí lo que necesitéis, es decir, que el profesor está para ayudaros. El trabajo es vuestro, siempre tenedlo en cuenta. Entonces, vuestro trabajo por detrás tiene que estar, pero cada vez que necesitéis al tutor, pues lo debéis tener. Entendedlo bien, no todas las semanas, es decir, tampoco podéis tener a un tutor todas las semanas visualizando vuestro trabajo, vuestras dudas. Otra cosa que me viene hacia la cabeza que tengáis claro, también otra vez, mayúsculas, ¿vale? Los trabajos no se revisan antes de la entrega final, es decir, el escribir a un profesor y decirle, ¿me puedes por favor mirar cómo está el trabajo antes de subirlo para que me quede tranquilo? Eso no lo va a poder hacer el profesor, ¿vale?
El profesor puede, el tutor, puede mirar extractos del trabajo en el que a lo mejor digáis vosotros, no sé, este párrafo me suena fatal y le llevo dando vueltas un montón de tiempo y no sé cómo ponerlo porque no me encaja. ¿Lo puedes revisar este párrafo a ver cómo? Eso sí, ¿vale? Pero el revísame esta parte que llevo de trabajo, estas 10 hojas de trabajo, a ver si van bien, eso no lo va a poder hacer el profesor, ¿vale? Todo lo que quedéis con el de tutorías y demás es o para hacer revisiones cortitas o para dudas concretas que tengáis o para establecer esta estructura no me encaja, ¿qué me orientas? ¿Vale? Son sobre todo dudas o atascos que tengáis, que atascos vais a tener muchos. El profesor sobre todo está para deshacer ese atasco, ¿vale? Pero la revisión completa o parcial del trabajo antes de su entrega no se hace porque para eso está la entrega, ¿vale? Todo lo previo, sí, sin problema. Vuestra implicación activa y responsable, obviamente, se entiende, el trabajo es vuestro. Elaborar y entregar el TFG en las fechas. Acordaos, por favor, tened muy presentes las fechas que están en la guía. Y cuando llegue el momento, realizar la presentación oral y defensa en las fechas también que se establezcan. Como veis, eh, pone presentación oral, que es una exposición como la que podemos hacer la que hemos podido hacer en clase o la he podido hacer incluso yo con vosotros, pero aquí hay un añadido, defensa, ¿vale? Es importante esta palabra porque ya no solo va a ser el que yo exponga mi trabajo, es que después hay una ronda de preguntas por parte del tribunal. Y en esa ronda de preguntas, tú tienes que defender aquello que has puesto en el trabajo, es decir, lo tienes que justificar, lo tienes que razonar, tienes que, esta palabra que muchos me habéis escuchado y que hay que tomarla con pinzas, pero que quiero que se entienda bien, tenéis que vender vuestro trabajo, es decir, por qué es bueno vuestro trabajo y por qué está ahí plasmado lo que está plasmado, ¿vale? Esto es importante. Por eso os digo que todo lo que quede reflejado en el trabajo, estéis seguros de lo que habéis puesto porque lo tenéis que defender, ¿vale? Vale, proceso, esto aparece también en la guía y de momento vamos a respetar esto porque ya os digo, para los alumnos que vienen de UPSA, esto va a cambiar y mucho, ¿vale? Pero de momento, proceso de realización un 15%, el profesor os indicará cómo conseguir ese 15% porque es sobre, bueno, pues vuestra implicación, las tutorías, lo que vea el profesor que estáis evolucionando con él en el trabajo, ¿vale? El trabajo escrito, 60%, muchísimo peso. Y si se tiene esta parte apta, es cuando ya pasáis a la presentación oral y la defensa pública, 25%, ¿vale? Que es donde estará el tribunal. Bueno, aquí como veis es requisito obligatorio. Todo esto os viene en la guía. ¿Qué se evalúa? Pues estos aspectos que tenéis aquí, que también los tenéis en una rúbrica en la guía, ¿vale? Bueno, rúbrica, no es rúbrica al uso, pero aparecen los aspectos que se evalúan. Aspectos formales, estructuración y contenido. Es decir, tendréis una estructura con unos puntos a cubrir. Pero también yo os voy a pedir que dentro de que, obviamente, lo más importante es que plasméis un buen contenido, que haya un hilo conductor, que esté bien hilado, que tenga sentido lo que se pone, pero por favor, siempre tiene que haber, esto os lo dirá el profesor también, tiene que haber una última lectura o dos últimas lecturas cuando ya todo esto esté montado para ver aspectos del tipo faltas de ortografía, que en principio el Word las maneja y tal, pero hay que revisarlo. APA, hay que revisar que todo APA esté correcto, es decir, todas las citas que habéis puesto a lo largo del trabajo que aparezcan reflejadas en las referencias bibliográficas que van abajo y que sea correlativo, que lo de abajo corresponda con lo de arriba y lo de arriba con lo de abajo. Y por último, detalles formales, es decir, que esté alineada las hojas, que no aparezcan unas cosas con un tipo de letra, otras con otra, lo que es el detalle bonito, ¿vale? Por así decirlo, el que hace que veamos el trabajo y digamos qué ordenado está todo esto y que se ha tenido especial cuidado y detalle en que todo esto quede bien, ¿vale? Esto es importante también.
Se va a valorar también que haya, pues eso, ese proceso de reflexión, ese trabajo, porque cuando se lee un trabajo, un TFG, se ve si se ve un poco todo, ¿vale? A ver, que luego siempre hay gente que consigue, bueno, FUS. Lo que quiero decir es que cuando se lee un trabajo se ve si ha sido mascado, si ha sido trabajado, si se ha empleado tiempo en él. Eso se ve, ¿vale? Cuando ha sido más trabajado y cuando ha sido menos trabajado. Os diría también que tenemos que mencionarlo. El tema de la IA, del ChatGPT, de las plataformas varias que haya, tiene que ser un amigo, no tiene que ser un enemigo porque nos ayuda para muchas cosas. Pero por favor, especial cuidado con determinadas cosas. Nos hemos encontrado en TFGs cosas tremendamente exageradas de ChatGPT que caen por su propio peso y se sabe perfectamente y después a la hora de la defensa tenemos problemas. O simplemente ya no tanto en la defensa, sino cuando quedáis con un profesor en una tutoría y el profesor os empieza a hacer preguntas, ay, ¿esto por qué lo has puesto así? ¿Esto tal? Si es una copia del ChatGPT, en esa tutoría os quedáis vendidos porque no sabéis justificar nada si lo ha hecho todo el ChatGPT, ¿vale? Por eso os digo que si queréis que os ayude, perfecto, pero no abuséis porque en el fondo perdéis el criterio de vuestro TFG, o sea, perdéis un poco la conexión con eso que queréis escribir o que queréis plantear en una defensa. Entonces, cada uno que obre como considere, pero que ha habido casos, ya digo, en estos últimos años, que es cuando ChatGPT y otras han entrado fuerte, que han hecho suspender trabajos, ¿vale? Y el trabajo estaba perfecto. Cuidado, el trabajo, tú lo lees y está, bueno, perfecto, casi perfecto, dices, madre mía, pero no se ha podido justificar que ese trabajo esté hecho por el alumno. Y eso es importante, ¿vale? Y eso ha provocado que a lo mejor haya algunos casos que haya habido que suspender, pero porque no se ha visto que hubiera ningún tipo de implicación por parte de o ninguno o se han visto cosas que han caído por su propio peso. Quiero decir simplemente que tengáis cuidado con esto, porque en el fondo lo que se pretende es que tengáis cierto criterio de este trabajo. Y si el criterio se lo depositáis a ChatGPT, desaparece el criterio vuestro, ¿vale? Y queremos también que tenga cierto sentido, porque después todo esto que vais a trabajar ahora lo vais a llevar de alguna manera, lo llevaréis a vuestro mundo laboral, donde sea. Entonces, bueno, que simplemente cuidado, por favor, ¿vale? Vale, habilidades de comunicación oral y escrita a la hora de la defensa, que también nos ayudará el profesor. Y, bueno, y establecer un poco las competencias, los conocimientos básicos. Recursos, bueno, pues ya os he dicho antes que tenéis APA. Importante esto también. Practicum y TFG son trabajos diferentes. Es decir, el practicum no deja de ser un reflejo de todo lo que hacéis a nivel práctico, como su nombre indica, en vuestro centro de prácticas. El TFG es un trabajo académico formal, no tiene nada que ver, ¿vale? Nada que ver. Esto lo digo porque no se puede trasladar, porque no tiene sentido y no tiene nada que ver, no se puede trasladar una unidad didáctica del practicum al TFG. Esto no se puede hacer, ¿vale? Un TFG no es una unidad didáctica, ni nada similar que se pueda trasladar. De hecho, en el TFG ya os dirán vuestros profesores que no se puede incluir una unidad didáctica, ¿no? Porque eso es practicum, ¿vale? El TFG es un trabajo académico de investigación de literatura, de propuesta de algún tipo de intervención, pero tiene que estar constantemente avalado a nivel científico y a nivel teórico y enmarcado en ello. El practicum es otra cosa, ¿vale? Es práctica. TFG es marco teórico, no exactamente, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Como hemos dicho, lo de la aportación genuina y otra cosa importantísima es que focalicéis vuestro TFG en dos elementos que son quizás los más importantes de todo el trabajo, que son los objetivos y las conclusiones. Son dos de los puntos
álgidos del trabajo y ambos deben estar conectados. Es decir, los objetivos que yo me planteo con este TFG tienen que aparecer en las conclusiones y esas conclusiones lo que nos tienen que decir es si hemos cubierto los objetivos planteados y en qué medida se han cubierto, ¿vale? Por eso digo que esto lo tengáis también claro. Dos puntos importantísimos del TFG, objetivos y conclusiones y la conexión que tiene que haber entre ellos. No tanto los objetivos, pero en las conclusiones sí que tiene que aparecer reflejado en qué medida se han cubierto esos objetivos, ¿vale? Lo he querido resaltar aquí para que lo tengáis también claro. Bueno, y algunas recomendaciones finales que no os voy a descubrir a América. Gestionaos bien el tiempo. Utilizad bien las citas, esto es más de lo mismo, ¿vale? Que preguntéis al profesor todo lo que necesitéis, que tengáis cuidado con el texto, con todo. Utilizad, por favor, un lenguaje académico, ¿vale? No se puede utilizar cualquier tipo de lenguaje, ya digo que es un trabajo muy, muy formal. El primero, estrictamente formal que vais a hacer. Después, si seguís avanzando, y hacéis máster, pues haréis un TFM, que también es formal, y el doctorado ya con la tesis doctoral quizás es el culmen de la formalidad académica, ¿vale? Bueno, hay algunos otros. Bueno, esto de fechas no le hagáis mucho caso, ¿vale? Esto es lo que os he comentado antes y ya está. Y bueno, un poquito el animaros a que estamos en la recta final y que vayamos a por ello. Perdóname porque al final me he extendido más de lo que quería, pero quería que quedaran claras algunas cosas. No sé, no, ¿os he dejado compartir? Sí, yo creo que sí. Bueno, no, estoy compartiendo pantalla. No sé si hay, espera, voy a ver si hay alguna cosa más que sea bueno deciros. A ver cómo bajo esto. No sé cómo bajarlo. Espera, dejo de compartir un momento y así miro a ver cómo lo. Ah, pues no, tampoco. Espera. Ah, y ahora. ¿Seguís ahí? No sé, ¿se ha aburrido? Sí, Vale, gracias, todo Lorena. bien. Vale, he querido, pues eso, me he explayado un poquito más para dejar claras algunas cosas que yo creo que pueden ser importantes. Y yo creo que sí, de la lista que tenía aquí he revisado un poquito todo. Decidme si hay alguna duda, así por en medio, como vais a tener la grabación, ya digo que no os preocupéis y que me vais a poder escribir cuando queráis al correo. Bueno, ahora me podéis escribir ahora dos correos. En general miraré los dos, pero miro más el de ordenación, ordenacionacadémica@escuni.es, ¿vale? Si me escribís a ese, mejor. Desde ese correo o desde secretaría ya por cerrar esto y dejar claro, entonces os llegará, quizás yo creo ya el lunes, os llegará, no, no quiero deciros días, a ver si, porque no depende tanto de mí, pero en estos próximos días os llegará ya para decir, tenéis activo el sistema de gestión, entrad a poner vuestras preferencias. Igual, en un par de días como mucho, ya tenéis la asignación de tema y de profesor para que os pongáis a trabajar en ello. ¿Vale? Esther, no sé Dime. si lo has dicho y a lo mejor no me he enterado bien, pero las fechas, porque ponía como que había que seguir un cronograma para más o menos ir con los tiempos. Las fechas y eso, ¿cuándo se suben? Las de este año. Vale, a ver, las fechas de trabajo de TFG como tal, que es de la entrega del trabajo, de la defensa y todo eso, eso sí que está establecido y está en la guía didáctica, ¿vale? Para que tengáis las fechas, las gordas, por así decirlo. En cuanto a las fechas de arranque como tal, que son estas que os digo, aparecen en algunos documentos que va a haber unas fechas para rellenar vuestros ejes en el sistema de gestión, pero esas son las que os estoy diciendo que las ignoréis porque, porque os voy a enviar el correo para deciros, venga, ya podéis entrar a rellenarlo y cuando yo vea que ya todos vosotros, porque sois el grupito de doble grado, o sea que no sois más de momento, cuando ya vea que todos habéis rellenado vuestras preferencias,
le doy al sistema para que os lo asigne lo antes posible, ¿vale? O sea que eso lo Vale, vamos a hacer un poquito más entre vosotros y yo. Pero lo que son las fechas gordas las tenéis en las guías didácticas que están en Moodle, las tenéis ahí para, sobre todo para planificar con el profesor y que no se os vaya la fecha. vale, perfecto, gracias. ¿Vale? Nada. ¿Alguna cosa? Entonces, Esther, tenemos varios días para hacer el cuestionario, o sea, esto no es una carrera, ¿no? No Vale, va a vale. ser una carrera. No, yo a ver, quiero que tengáis el tiempo suficiente para pensar. Lo que pasa es que por eso Mm, ya tenéis, o sea, lo único que vais a tener que decidir, entre comillas, es el eje hacia dónde vais, ¿vale? vale. Entonces, durante estos días sí que os voy a pedir que hagáis vosotros un listado en un Word o en una hojita o donde sea, hagáis el listado de esas opciones para que en el momento que esté el sistema activo, que ya digo que será en estos próximos días, que simplemente sea pasarlo al sistema de gestión, ¿vale? No es una carrera ni muchísimo menos y ya digo, si hay Vale. alguien que necesita algún día más que pensar, pues que lo piense. Lo que pasa es que, bueno, habéis tenido ya estos días y algunos días más que os doy, pero por regla general tampoco tardáis mucho en pensar el eje, lo Mm, tenéis, en general lo tenéis bastante claro hacia dónde queréis hacer el TFG. Luego ya lo complicado es irlo concretando y empezar a trabajarlo, o sea que para eso ya es cuando estéis con el profesor. Pero para este proceso tampoco soléis necesitar mucho tiempo, pero aún así os lo voy a dar. De hecho, si veo que hay muchos que ya lo habéis rellenado, pero que quedan 2 o 3 personas, yo me pongo en contacto con ellas para ver si hay algún problema o lo que sea, para no retrasar al resto, porque mm, necesito que estéis todos con el cuestionario rellenado para darle al arranque, ¿vale? Entonces vale. estaré pendiente para ver cómo vais. Pero por eso, como esta es una decisión así más suavecita, lo que a mí me importa es que os podáis poner en contacto con vuestro profesor lo antes posible para que os pongáis a trabajar lo que es en sí el TFG. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿alguna cosita más? Además de la No. entrega final, ¿va a haber algún tipo de entrega antes? Eso en principio, a ver, con los de UPSA va a haber cambios en ese sentido, pero con vosotros no se ha querido tocar. Entonces, eso depende del profesor. Hay algunos profesores que sí que citan para ver lo que lleváis, pero no entrega como tal, para ver lo que lleváis hecho, para hablar con vosotros del trabajo. Eso sí que puede existir, pero ya depende de cada profesor. Entrega como tal, ha habido años anteriores lo que llamábamos el informe intermedio, que no es obligatorio ahora entregarlo, pero hay muchos profesores que les parece un buen modelo como para ver un poquito en qué punto se encuentra cada uno de cómo has avanzado, los artículos que estás manejando, qué orientación, cómo estás planteando algunos de los objetivos. Bueno, pues a lo mejor sí que se puede utilizar como plantilla para ver cómo estáis evolucionando. Pero lo que es obligatorio entregar el informe intermedio, no hay obligatoriedad. ¿Vale? Mm. ¿Más cositas? ¿Nada más? Vale. Bueno, pues os insisto, escribidme para lo que necesitéis y en cuanto esté el sistema de gestión, os lo hago saber. ¿De acuerdo? Pues nada más Vale. por mi parte. Chicos, Vale, chicas, gracias. que se dé bien y Gracias. Muchas nos vemos por gracias. aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Chao. Adiós.